El día de hoy abordaremos el tema de la institucionalidad comunitaria centroamericana. Dentro de él, nuestro objetivo será señalar la creación del sistema de integración centroamericano y determinar la existencia de la supranacionalidad en el SICA. Como su título lo expresa, la institucionalidad comunitaria centroamericana, esto lo podemos asimilar perfectamente a un Estado. Un Estado de la misma manera goza de institucionalidad para que pueda existir. Es decir, todas aquellas instituciones, todo aquellos organismos, todos aquellos ministerios que conforman y le dan vida al Estado, crean la institucionalidad de un país. De la misma manera pasa con los organismos. Estos deben de tener su institucionalidad, su parte administrativa, que se va a encargar de regir y establecer las disposiciones entre los estados partes. Acá, referente al SICA, existen un sinnúmero de instituciones que forman parte del organismo, pero hemos visto que las principales son tres. Dentro del área ejecutiva, la parte sede, digamos, del SICA como tal, que es el que se encuentra en El Salvador. Dentro del área legislativa, el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, que por ejemplo los diputados ante el Parlacén nosotros lo elegimos de la misma manera que en elecciones presidenciales. De la misma forma que con uno ejerce el derecho al voto, ahí también van la lista de los diputados ante la Asamblea Nacional y de los diputados ante el Parlacén por el próximo periodo electoral o el tiempo de gobierno. Y de último, la Corte Centroamericana de Justicia, que vendría siendo el órgano jurisdiccional del SICA, el cual tiene su sede desde su fundación acá en Nicaragua. Dentro del contenido de hoy veremos en sí el tratado constitutivo del sistema de integración centroamericana, los rasgos supranacionales de los órganos comunitarios del SICA, la institucionalización como tal, el tratado constitutivo marco y el poder real y efectivo que tiene el derecho comunitario centroamericano. Bien, dentro del tratado constitutivo del sistema de integración centroamericana, ya lo hemos visto que es el protocolo de Tegucigalpa. El tratado constitutivo es aquel instrumento internacional que le da creación, que le da vida a un organismo internacional. Recordemos que existen clasificaciones, los organismos internacionales, en el cual debemos ubicar por qué uno es de rango supranacional y por qué no. Dentro de la clasificación, por ejemplo, lo que entra de SICA va dentro de un organismo internacional regional supranacional. Es algo que tiene que estar establecido y regulado en el tratado constitutivo. Así como de la misma manera, por ejemplo, en la OEA, el tratado constitutivo también de la OEA no establece que un organismo supranacional, establece que un organismo interestatal, por ende no es de obligatorio cumplimiento para los estados partes. En cambio, los organismos que sí se establece desde su tratado constitutivo, que son supranacionales, estos sí son, en teoría, de obligatorio cumplimiento para los estados partes. Debería de serlo. Recordemos que en el encuentro anterior vimos que pese de la existencia del SICA y de un derecho comunitario centroamericano, la misma Corte Centroamericana de Justicia ha establecido en sus disposiciones que el derecho comunitario centroamericano tiene su naturaleza en el derecho internacional público, pues se basa principalmente entre las relaciones entre estados. Y esto daría a comprender muchas cosas, ya que no es lo mismo hablar de un derecho comunitario como tal a un derecho internacional público. El derecho comunitario sí prevalece todos los principios supranacionales, por ejemplo, como lo hemos visto igual dentro de la Unión Europea. En cambio, el derecho internacional público
aunque existen principios de derecho internacional que establece que lo pactado entre las partes, entre los estados, debe de cumplirse, no es meramente coercitivo, no es meramente obligatorio como tal. Los estados tienen la facultad de decidir, por ejemplo, si van o no a cumplir las normas internacionales. Además, ya la realización y la ejecución de una norma de derecho internacional público, al menos en Nicaragua, comparado a una norma de derecho comunitario, es completamente diferente. En el derecho internacional público, esta debe pasar por medio de dos poderes del Estado. Primero, por medio del Poder Ejecutivo, que es el que se va a encargar de brindar el consentimiento y la firma del tratado como tal, de manera de derecho internacional público. Luego, veámoslo esta perspectiva, ingresa a Nicaragua y estando en Nicaragua, pasa por medio de otro poder, que es el Poder Legislativo, el cual la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de ratificar o no un tratado. Lo ratifica, ok, lo manda a publicar en la Gaceta, diario oficial, y automáticamente ese tratado se convierte en una ley, se convierte en una norma más. Y como ley, como norma, no hay ninguna que sea superior a la Constitución política. Ese es el mecanismo que debe de pasar el derecho internacional público, el cual es completamente ajeno al comunitario. El derecho comunitario no va a precisar de los dos poderes, no va a precisar de que ingrese a la Asamblea Nacional, de que se mande a ratificar, de que va a ser ley o no. Acá se trata de un principio de inmediatez internacional, es decir, se establece y se crea la norma comunitaria en el seno del organismo regional, supranacional, y automáticamente, sin necesidad de mayor tramitación, se tiene que ejecutar en los estados partes. No es que va a necesitar, entonces vamos a tener que ratificarla y ver qué. No, se establece, se da, se genera y automáticamente tiene inmediatez y tiene supremacía en los estados partes. Entonces, no se convierte en una ley como tal, como en el caso del derecho internacional público, sino que se mantiene en el rango comunitario y se mantiene en el rango supranacional, que es superior a las disposiciones de las constituciones políticas de los estados que integren el organismo. Bien, el protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991 a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que es el que viene a sustituir, del 12 de diciembre de 1962. Esta ODECA fue el organismo previo a la existencia del SICA. Este protocolo es el marco, lo que es el Tegucigalpa, jurídico constitucional del nuevo sistema de integración centroamericano SICA. Es importante dejarlo completamente claro. Es un marco constitucional. Entonces, este protocolo vendría siendo lo equivalente a una constitución política regional para todos los estados que forman parte del sistema de integración centroamericana. Como tal, obviamente, es superior a las disposiciones que establece las constituciones políticas de cada uno de los estados miembros. Este es el tratado constitutivo u originario que consagra la comunidad de estados centroamericanos. En efecto, en ella se afirma que los países centroamericanos constituyen una comunidad económica y política que aspiran a la integración global. Miren qué interesante cuando miramos las disposiciones constitucionales de cada uno de los estados que integra el SICA. Acá nos damos cuenta que el mismo protocolo de Tegucigalpa, la misma constitución regional de los estados establece que se aspira a la integración. Por ende, acá es afirmativa o se ve de una forma más clara, más evidente, las disposiciones de la Corte cuando expresa que la naturaleza del derecho comunitario centroamericano es del derecho internacional público, pues se basa entre las relaciones de los estados. El protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos derivados tienen primacía sobre cualquier convenio, acuerdo o protocolo suscrito entre los estados miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana. El protocolo tiene vigencia indefinida desde su creación,
conforme el artículo 36 del mismo. Miren qué interesante, si han estado pendientes de las noticias, hace poco el nuevo embajador de Nicaragua ante la OEA presentó cartas credenciales ante el organismo. Recordemos que este organismo no es supranacional, ok, pero lo interesante es que los embajadores que estuvieron parte en el momento de la entrega de las cartas credenciales del nuevo embajador ante la OEA fueron los embajadores del SICA. Es decir, los mismos países que integran el SICA obviamente también están dentro de la OEA, pero no dentro del rango supranacional, sino dentro del rango de la comunidad internacional como tal y que tienen derecho a formar parte de otro organismo internacional. Pero ellos fueron los que le dieron acompañamiento al embajador de Nicaragua en la entrega de sus cartas credenciales. Podría ser una especie de expresión de hermanamiento comunitario, por ejemplo, ya que claramente solo los países del SIC y todo fueron los que estuvieron presentes. El SICA surge como respuesta a la crisis política y sus efectos negativos sobre el proceso regional de integración vivido por más de una década y tiene como objetivo fundamental, estamos hablando del SICA, la realización de la integración centroamericana para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, por medio de su integración económica, social, cultural y política. Mira qué interesante que lo primero que establece una región de paz. Ya nos damos cuenta que el vivir en una cultura de paz es uno de los aspectos fundamentales de la comunidad internacional. La misma Naciones Unidas, en sus tratados, en sus cartas de integración, establece como principal objetivo de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, la paz y seguridad internacionales. Entonces, la paz es un elemento, un eje fundamental dentro del derecho internacional en cualquiera de sus subdivisiones, sea público, sea privado, sea comunitario, sea derecho humano, siempre va a primar la paz. La paz obviamente se genera por medio de conflictos bélicos, de enfrentamientos, donde simple y sencillamente la comunidad internacional estableció un hasta aquí, nuevos principios que son acerca de las formas de dirimir los conflictos o controversias internacionales y todos se tratan de una forma pacífica. Con esto eliminamos completamente los conflictos bélicos, es decir, las disposiciones de guerra, que un Estado venga e internacionalmente, públicamente, diga, vamos a establecer la guerra entre tal Estado. No, eso es algo que dentro de la comunidad internacional, que dentro del derecho internacional como tal, que dentro de los principios rectores del derecho internacional, no tiene cabida, pero en lo absoluto. El protocolo de Tegucigalpa es, en consecuencia, la constitución regional de la comunidad de estados centroamericanos, supeditándose a ella todos los demás tratados, acuerdos o decisiones regionales, los cuales se convierten en instrumentos complementarios y actos derivados en los ámbitos de la integración social, económica, del desarrollo sostenible, la seguridad democrática y la justicia comunitaria. Rasgos supranacionales de los órganos comunitarios del SICA. O sea, aquellos elementos en común que tienen los órganos del SICA que establece que son órganos supranacionales. Es importante establecer si existen o no órganos comunitarios de carácter supranacional en el SICA. Con ese objetivo, analizaremos 10 aspectos que son necesarios para considerar que un órgano tiene esta calidad. Primero, institucionalización. Segundo, tratado constitutivo o marco. Poder real y efectivo. Competencias transferidas. Intereses nacionales de los estados en la integración. Órgano integrado por funcionarios con intereses comunitarios. Sistema de conformación de la voluntad.
autonomía, independencia. Miren qué interesante el último rasgo, el bien común. Sabemos que para un Estado social de derecho, para un Estado con un derecho moderno, el bien común es el principal objetivo de un Estado. Que todo lo que realice se fundamente en el bien común. Interesante que un organismo regional, supranacional, comunitario, dentro de sus rasgos, también establezca el bien común. Pero este no es un bien común para Nicaragua. Este no es un bien común para El Salvador, para Honduras. Este es un bien común regional, un bien común para todos los estados que forman parte del sistema de integración centroamericana. Acá vemos el primero, la institucionalización. La foto es el edificio central del SICA, el cual se encuentra en El Salvador. En primer lugar, para que exista un órgano supranacional, este debe ser creado con dicha capacidad de representar al conjunto de estados partícipes de una comunidad. De lo contrario, existiría una inseguridad jurídica en cuanto a ese consentimiento necesario de la voluntad soberana de crearlo y otorgarle facultades. Lo normal es que éste sea creado por un tratado internacional y en el que se establezca entre él, como es el caso del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia, el que se deja claro la supranacionalidad de dicho órgano. Entonces, volviendo a la imagen que visualizamos, ese vendría siendo la representación ejecutiva del SICA. Tratado constitutivo o marco. Es necesario que se creen por acuerdos internacionales y que estos pasen por el control constitucional y legislativo de los estados. Pero no se trata de un tratado convencional, pues se trata en todo caso de un tratado constitutivo o marco de una comunidad de estados con fines de integración para alcanzar el bien común. En este caso obviamente lo tenemos, que vendría siendo lo equivalente al protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado constitutivo o marco del sistema de integración centroamericana. Poder real y efectivo. Esto implica que los órganos del SICA puedan dar decisiones cuya consecuencia comprometa a los estados a cumplirlas, que sean de inmediata observancia y que esté garantizada su coercibilidad en su cumplimiento, aún en contra de la voluntad de los obligados. La capacidad decisoria de un tribunal de justicia en este sistema también es parte de un sistema internacional como de un sistema comunitario. Pero la competencia que este órgano jurisdiccional comunitario tiene con respecto al control de legalidad de las normas comunitarias y la obligatoriedad de sus interpretaciones, así como la de constituir última instancia en esta materia, es lo que diferenciaría a los sistemas internacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Ante la Corte Centroamericana de Justicia, el fallo que la Corte da, no existe recurso alguno. O sea, la Corte es la primera y única instancia jurisdiccional del SICA. No es que, entonces no estamos de acuerdo con lo que falló la Corte y ahora vamos a irnos a otra instancia, ¿no? El fallo de la Corte ya vendría siendo, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el fallo que da la Corte en una casación, el cual ya es inapelable. Ya llegaste hasta la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en Nicaragua, pasaste por los juzgados, pasaste por el Tribunal de Apelaciones y el fallo que da la Corte ya es inapelable. Ya un fallo que no se puede objetar. Ya un fallo que simple y sencillamente se debe de cumplir. En este caso pasa exactamente lo mismo con la Corte Centroamericana, solo que no hay instancias previas. Simple y sencillamente es la primera y la única instancia jurisdiccional del SICA. Bien, es importante tener en cuenta la capacidad de dictar resoluciones vinculantes por parte de la Corte Centroamericana de Justicia al momento de interpretar o fallar en los casos
que se sometan a su jurisdicción. Pues sin un poder de creación de normas y otro poder que controle la legalidad de las mismas, no tendríamos un sistema de poderes y por lo tanto un sistema político comunitario. Aquí estamos viendo que de no existir o la Corte o de no existir el Parlacén, no podríamos hablar que tenemos la trilogía de poderes suficientes para establecer un sistema político comunitario. No es el caso. Tenemos la parte ejecutiva, tenemos la parte legislativa y tenemos también la parte jurisdiccional dentro del sistema de integración centroamericano.